Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño todos los viernes por la noche por Radio Nacional, la radio pública. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, Jorge Alemán. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gran gusto para mí poder hablar con vos. ¿Cómo anda Madrid? Bueno, desde el punto de vista sanitario, se vacunó a muchísima gente. No obstante, hay problemas porque el otro día hubo 25.000 jóvenes convocados a través de WhatsApp en la Complutense con lo que se llama aquí el botellón, en un estado de desastre general. Y bueno, no se sabe qué efectos va a tener, porque esto se va todos los días repitiendo. Pero después el otro tema es que gobierna la derecha ultraderechizada, como le digo yo, porque si bien es una candidata del Partido Popular, es un fetiche de la ultraderecha. Y, por ejemplo, el efecto vacunación, esto puede ser interesante para tomarlo como referencia en Argentina, no ha tenido importancia porque Sánchez ha vacunado al 74% de la población con la doble dosis, pero como lo demuestra el psicoanálisis, cuando se trata de una ley que se impone, aunque sea a favor de un bien común, queda siempre como un resto, como una sombra, como algo, como un espectro de imposición, como algo que uno no hubiera elegido nunca, ¿no? Claro. Así que no se transforma, como pensaban muchos políticos europeos, en un valor político traducible. Es decir, no se lo reconoce eso, no claro. parece tener, a la hora de pensar las lógicas electorales, la señora esta, por ejemplo, ganó apelando a la cerveza y a los berberechos y a los felices que eran los madrileños en la calle. El otro día prometió que iba a volver a haber problemas de tráfico a las 3 de la mañana. O sea, prometiendo la fiesta. Claro. Sí. Bueno, vamos a charlar también de esto, ¿no? Esta mujer que además tiene chances electorales de convertirse en una importante referente nacional, ¿no? No queda en Madrid la cosa, ¿no? No, porque ella aspira a ser la presidenta del Partido Popular. El Partido Popular, como suele ocurrir ya en este momento histórico, ha abandonado su tradición conservadora o liberal y cada vez tiene una impronta neoliberal más fuerte y es como está funcionando el asunto, ¿no? La ultraderecha no llega al gobierno, pero es el plan B del neoliberalismo, le cambia la agenda. Más que un partido, la ultraderecha es una agenda que transforma, vamos a decir, internamente a las derechas clásicas. Eso es muy interesante, me das el pie para arrancar a hablar del neoliberalismo, ¿no? Que es algo tan interesante como ha ido como instancia superadora, podríamos decir, ¿no? En términos leninistas, del liberalismo conservador histórico, ¿no? El neoliberalismo se ha puesto además como una producción de sentido y que, como decía una pionera como Margaret Thatcher, que apunta al corazón, ¿no? Sí, la economía es el método, el objetivo es el alma. Es la frase de ella, que ha sido retomada por todos los estudiosos del neoliberalismo y porque en efecto el liberalismo aún respetaba la división de poderes y tenía lo que Gramsci llamaba la capacidad de generar consenso, dominaba no solo coercitivamente, sino a través del consenso. El neoliberalismo es un paso distinto al del consenso, es una captura de las subjetividades porque no tiene una forma coherente de generar consenso. Entonces, procede a través de otros dispositivos que la intervención tecnológica y mediática sobre las vidas, que además la pandemia las redobló, le dan una oportunidad distinta, digamos. Es una especie de totalitarismo dentro de la democracia, porque tiene una aspiración que el liberalismo nunca tuvo de conjugar la vida individual con la totalidad del poder. Entonces, no digo que vaya a ser exitoso este proyecto, precisamente esta aspiración tan unificante y totalitaria es la que probablemente lo haga fracasar, pero es la primera, digamos, el primer sistema de dominación que trata en el interior mismo de la democracia generar un pseudo totalitarismo que gobierna las almas para evocarlo de... Además, vos lo señalás mucho en tus escritos, el tema de la internalización, ¿no? Cómo la gente lo tiene internalizado
y cómo le han desorganizado la vida a la gente, cómo trabajan desde el caos, ¿no? Y la gente termina identificándose en tratando de encontrar algún sentido, ¿no? A todo esto, ¿no? De alguna manera. Sí, en esto vos que sos un gran historiador, es decir, es increíble cómo ellos los puntos de amarre históricos los van destruyendo y tratan de generar un nuevo tipo de sujetos deshistorizados, que no tengan ya ninguna posibilidad de hacer ninguna lectura sobre la manera en que la historia nos determina. Entonces, eso sí es muy sorprendente, esa es una gran novedad, ¿no? Porque realmente cuando uno habla con personas incluso muy jóvenes de cosas sucedidas hace, no la guerra civil, por ejemplo aquí en España, 3 años, o cuando uno habla del macrismo, que no sucedió hace 20 años atrás. Incluso hay otro fenómeno interesante, por ejemplo, la derecha argentina esta vez fue explícita, no mintió, Claro. dijo claramente lo que iba a hacer, si uno escuchaba atentamente, iban a desmontar todo el aparato que todavía subsiste de ayudas sociales, planes sociales, despidos sin indemnización. Y aquí lo mismo, yo con un amigo peruano del barrio le mostré cómo el líder de la ultraderecha decía que los inmigrantes eran unos cerdos y se quedó impasible. Me dijo que igual los votaba, que esas son cosas que se dicen. Es decir, hay un punto de anclaje que es el que permite hacer la lectura retroactiva, ¿no? El que permite leernos en nuestras herencias o en nuestros pasados y entender un poco que está ausente en grandes segmentos, ¿no? Y por lo tanto es un presente. Esto está muy marcado también por el mundo tecnológico, por la aparición de la tecnología en las vidas, que hace que todo sea, en las vidas precarias, el instante tecnológico, de que todo sucede en tiempo virtual, real, y se reproduce rápidamente, y las imágenes y las palabras rápidamente desaparecen. Escribís una cosa y el otro día ya se ha perdido, y bueno. Sí, claro, no hablan de pasado, pero tampoco hablan de futuro, ¿no? Es un presente continuo, ¿cierto? No, futuro no puede haber porque el pasado es el futuro, claro. Claro. Es decir, el proyectarse, digamos, hacia el futuro venía de las lecturas del pasado, y por ahora, claro, por suerte, sigue siendo así, ¿no? Es decir, un proyecto es siempre una lectura del pasado que se proyecta. Pero no, aquí no, es que no, claro, es que por eso digo que esta cuestión de la tecnología incide mucho, porque la tecnología tampoco tiene futuro, está todo el tiempo en simultáneo y sincrónicamente. Además, hay un nuevo hallazgo, porque si la explotación clásica que analizaba Marx era extraer la plusvalía de la fuerza de trabajo como forma de mercancía, aquí estás en una nueva operación porque vos mismo pagás para que te exploten, porque, por ejemplo, uno entra a cualquier móvil, celular, ordenador o lo que sea, y estás generando una plusvalía de información que vos mismo estás pagando, y es una información que va a ir a un archivo y a un sistema de procesamiento de soft power que van a utilizar, ¿no? Así que, claro, por un lado, nadie se puede aislar, porque si te aislás, estamos imposibilitados de hacer cosas como esta, y a la vez se ha generado un tipo de clase dominante nueva, que está muy ligada a todas las estructuras corporativas tecnológicas, donde trabajamos para ellas, generamos lo que yo me atrevería a llamar una plusvalía de información, para darle un nombre por ahora. Sí, claro, lo que producimos a través del Facebook y de nuestras redes y demás, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. A mí me llegan, por ejemplo, cosas que tienen que ser de los algoritmos. Es decir, yo soy un enfermo de los Beatles, soy un friki, y tengo todos los días unas 200 noticias. El algoritmo lo ha descubierto hace rato. Tengo 200 noticias de lo que le sucedió a George Harrison la mañana que se despertó en tal lugar. Claro. El algoritmo ya... Esa es una de las cosas en las que me ha descubierto, pero me ha descubierto en muchas cosas para ir charlando, ¿no? Primero la desvergüenza, que es muy interesante. Ya no hay vergüenza de decir cualquier cosa, ¿no? El racismo, la xenofobia, la homofobia son bandera, ¿no? De estos grupos que cada vez lo dicen más. Ostentan. Ostentan. Cosa que si uno piensa, hasta no hace tanto, era la incorrección absoluta, ¿no? Y hoy en día son banderas, digamos. No, me acuerdo, esto lo tomé varios de los textos,
fue una frase de Lacan que le dijo a los estudiantes del 68, ya van a ver cuando nadie muera de vergüenza. Y efectivamente, además hay otra que él dice, bueno, ustedes quieren un amo, lo van a tener. Claro, el amo era el capitalismo y el mercado y el neoliberalismo, donde de verdad el velo del pudor y la vergüenza han caído, porque todos los ejemplos que tenemos desde Trump pasando a Bolsonaro, el mismo Macri, varios de nuestros monstruos mediáticos que son especialmente eficaces en buscar lo más ruin del ser humano, claro, no solo ya destruir al gobierno, sino buscar lo peor de la... Muestran que evidentemente el pudor y la vergüenza ya no son barreras. En todo caso, esas barreras paradójicamente le han quedado a la izquierda. O sea, los que tienen que mostrarse con pudor, con vergüenza, son los sectores nacionales y populares o las izquierdas, ¿no? Que no pueden decir cualquier cosa ni agraviar gratuitamente. Claro, es muy interesante. Y otro elemento fundamental de este momento es el significante el significante libertad, ¿no? Que aparece con tanta fuerza, ¿no? Como ellos lo transmutan de alguna manera, ¿no? ¿Qué es libertad para ellos, no? Y eso ya empezó en los escritos de Hayek, después tuvo esa deriva del anarcocapitalismo. Y sí, el famoso libro Camino de Servidumbre, ¿no? De Hayek. Claro, exactamente. Ahí es muy buena esa referencia. Ahí se fue tejiendo algo que ahora ya se cristaliza históricamente, que es que en la palabra clave de las ultraderechas es libertad, porque se trata de que el Estado es una imposición arbitraria, el bien común también, todo lo que se haga por lo social es tiranía, y entonces la libertad ahora ya se confundió con la pura iniciativa de mercado y con el rendimiento personal, con las sociedades de rendimiento. Es decir, en el programa neoliberal hay puro rendimiento hasta explotar o vidas precarias, ¿no? Y una mezcla de las dos, claro, de las dos cuestiones, ¿no? El empresario de sí mismo, que no va a estar nunca a la altura de ese rendimiento que se le exige, y luego su precariedad, ¿no? Claro. Y eso es la libertad. La libertad es no culpes de no tener salud al sistema, no culpes de no tener educación al sistema, no culpes educación, salud, todo va a tu cargo, ¿no? Claro, hacete cargo y la categoría de loser, ¿no? La categoría de perdedor, que es tan fuerte, ¿no? En este discurso, ¿no? Sí, que cualquier serie americana que ve, claro, está puesta de manifiesto. Sí, además desde muy temprano te sentís un perdedor, ¿eh? O sea, han logrado que un niño se sienta un perdedor. Claro. Porque fíjate, yo fui un mal alumno, ¿no? En el colegio por problemas míos de adaptación, digamos, pero no me sentí tempranamente un perdedor. O sea, sentí que admiraba a los niños brillantes del colegio y sentí que había en mí alguna especie de tara que me impedía, pero no estaba. Ahora, claro, con los sistemas de evaluación que hay, los diagnósticos que hay, la sobre diagnosticación y evaluación que hay en niños muy tempranos, genera un sentimiento de loser, de fracaso, en chicos muy jóvenes. Y por eso el aumento del suicidio. Cuando yo era joven y empecé a estudiar psicoanálisis, un adolescente era rarísimo que se suicide. Ahora es una de las cifras más altas. Y a mí me parece que está ligado a este fenómeno y de tu destino. Bueno, aquí mismo en Europa, en todos los países, hay un sistema de selectividad donde si desde los 13 años empezás a tener problemas con las notas, hay un montón de carreras que no vas a poder elegir en tu vida. O sea, eso de que podés elegir la carrera que te gusta se acabó. Claro. Cuando terminas la carrera, para abogacía piden 8 de promedio, para medicina piden 9, para informática piden 10, bueno, en fin. Sí, claro. No, bueno, una de las grandes ventajas que tenés vos en tus análisis es incluir mucho el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y uno quizá deba recurrir ahí para entender un poco ciertas cosas, como por ejemplo el voto suicida de alguna manera, ¿no? Como vos lo llamaste. Sí, se enojaron mucho, Felipe, con eso, pero yo era más respetuoso mi comentario. Era que yo he reducido solo el tema del voto bronca, porque el voto bronca, claro, está bien
políticamente probablemente tengan razón. Es mejor verlo como el voto bronca, porque eso te permite la idea de que la bronca va a cambiar de signo cuando vos hagas las cosas bien, ¿no? Claro, sí. Pero yo no descuidaría un fenómeno mundial que se cristaliza según... Yo iba más a eso, no iba al caso argentino, no iba en general a eso, ¿no? Claro, yo no descartaría que hay un voto autodestructivo muy ligado a la pulsión de muerte, porque claro, como ya no hay pueblo en muchos lugares, sino masa, y la masa, ahora sí me permito apelar al psicoanálisis, la masa está cuestionada por el odio, como lo explica muy bien Freud en Psicología de las Masas. Entonces, esa cuestión de odio no es solo hacia el otro, eso es un lugar común, el odio vuelve sobre uno mismo. Por lo tanto, empieza a haber una tendencia autodestructiva. Freud lo supo explicar muy bien, lo que pasa es que la categoría de pueblo él no la tenía. Claro. Esa categoría que después, tanto los italianos como los franceses, ya sea el pueblo o la multitud, según las distintas tradiciones teóricas, Freud manejó el tema de la masa porque le preocupaba el surgimiento del nazismo, o lo anticipaba. Entonces, esa masa está cuestionada por el odio, pero ese odio se revierte y empieza a ser autodestructivo, y entonces empiezan a funcionar identificaciones que arruinan los verdaderos intereses objetivos. La gente no responde a sus intereses, ni de clase, ni del sector del pueblo al que teóricamente pertenecen, y en cambio tal vez por identificaciones muy recónditas, muy laberínticas, termina votando cosas insólitas. Es decir, que el carácter transgresor de Milei, o de aquí, de los personajes de la ultraderecha, que todos juegan con la transgresión, muestran que son libres porque son transgresores, se ha votado en una villa, o todo el cinturón rojo de Madrid, muestra que están votando algo que en muy poco tiempo los va a destruir. Claro. Una conversación, Iglesias, por ejemplo, organizó su campaña, el fascismo no pasará. Claro. Y yo tenía mis dudas, porque él suponía aún que el cordón rojo, lo que sería equivalente a La Matanza, Avellaneda, bueno, aquí sería Vallecas, etcétera, etcétera, seguía siendo rojo. No, votaron todos a la señora esta de la derecha. Ayuso. Sí, porque las identificaciones juegan un peso, es decir, es como que cada uno tiene una autopercepción donde quiere pertenecer a ese mundo, y eso se impone sobre su propia realidad material. Lo aspiracional, digamos, el tema aspiracional. Sí, el tema aspiracional. Ahí está. Te iba a preguntar desde el psicoanálisis cómo funciona el odio, ¿no? ¿Cómo son los elementos del odio? ¿Cómo funciona el odio en la persona? Bueno, lamentablemente el odio es constitutivo, no es un elemento estructural que proceda de la educación ni nada. El odio, según la teoría de Freud y la de Lacan, está en el comienzo mismo, porque como me constituyo en primer lugar en mi propia imagen, esa imagen ya es un otro, y hay dos posibilidades. Por un lado, amarla, pero también por otro lado se instala una paranoia primordial que hace que yo piense que el otro ocupa mi lugar. Claro. Y incluso el otro es mejor, porque la imagen, según la teoría de Lacan, que no puedo desarrollar aquí, la primera imagen es más perfecta siempre que la propia, porque uno nace en desventaja, digamos. Uno nace con incoordinación motriz, una información propioceptiva alterada. Bueno, el ser humano es un animal enfermo, que depende de esas imagos del otro. Claro. Entonces ahí cristaliza por primera vez ese odio, que toda la explicación de Freud es cómo la civilización lo atempera a través de los pactos sociales, de la sublimación, de la educación, pero es una cosa que está siempre presente. Y además, yo me acuerdo que un día, hablando aquí con Iglesias hace años, cuando empezó a estallar todo, él me dijo, estas son las relaciones de poder, y yo le dije, también es el narcisismo de las pequeñas diferencias, y me dijo, bueno, eso no es tan importante como las relaciones de poder. Ojo, le dije. Qué error, ¿no? En el narcisismo de las pequeñas diferencias hay algo más grave, por ahí una lucha por el poder, querés conservar algo. En cambio aquí sos capaz de autodestruirte vos para dañar al otro. Es decir, la variante que introduce, en todo caso ahí, con respecto a tu pregunta sobre psicoanálisis, es que en ese odio yo soy capaz, para hacerte daño. Por ejemplo, hay muchos suicidios, para volver a nuestra metáfora, suicidios que están hechos para dañar a otro.
¿no? El gran escritor italiano Cesare Pavese decía, el suicidio es un homicidio tímido, ¿no? Claro, Es decir, hay un montón de suicidios que se hacen como diciendo, ahora se van a enterar. En contra de, claro. Sí. Claro, tremendo, ¿no? Bueno, digo, y quizá ese ha sido un error de las izquierdas, ¿no? El no darle importancia a lo personal o individual, ¿no? A los procesos personales, ¿no es cierto? Sí. Todos nosotros hemos vivido un periodo, sobre todo mi generación, donde todo estaba puesto en lo colectivo y olvidándonos de que lo colectivo finalmente está sostenido de manera articulada, de manera colectiva, pero con sujetos a los que no se puede dejar fuera del análisis, porque esos sujetos tienen su propio peso en la historia e intervienen, y vos mismo como historiador sabés que en momentos culminantes un sujeto a solas de golpe decide algo que no está previsto por el cálculo colectivo, sino porque él desea algo, él quiere hacer algo, ¿no? Y otro elemento muy interesante del odio, como bien señalás, es un importantísimo factor de cohesión, ¿no? Cómo cohesiona el odio, ¿no? Total. Lo ves en los pequeños grupos, Felipe, es decir, se reúne un grupo de gente y empieza a hablar mal de alguien que esas personas han elegido como el chivo expiatorio, y hay una gran comunidad, hay un efecto cuando no funcionan bien las cosas entre los que se encuentran, si se elige a alguien que se tiene como un rival o como alguien que no formaría parte de ese pequeño grupo, eso le da una cohesión extraordinaria. En fin, ese es un elemento sublimado del odio, porque por suerte ahí no se decide exterminar a nadie, pero está en el corazón de la vida social, ¿no?